Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más este martes de consejos prácticos, consejos que debemos de poner por obra para que entonces salgamos beneficiados en eso que Dios nos está precisamente orientando. Hoy vamos a hablar de un tema que generalmente pues muchos nos vamos a identificar. Y es algo que de repente nos preguntamos, ¿por qué me va mal? ¿Por qué me va mal en esta vida? Es algo que es de aplicación general y es precisamente una de las quejas más constantes de los seres humanos. Es precisamente esto, ¿por qué me va mal? Y hay muchas frases que se acostumbran a decir o que decimos o que se nos dice o comentamos que cuando no nos llueve, no llovizna. Que salí de Guatemala y entré a Guatepeor. O cómo tengo mala suerte. Ahora sí que de mal en peor. Todas estas frases que parecen chuscas, simpáticas o graciosas, siempre y cuando, parecen así, siempre y cuando la diga otra persona a la cual no le está ocurriendo una y otra vez, pues, eventos desafortunados, si le queremos llamar así. Aquellos que están padeciendo las consecuencias de un mundo dicen, este mundo ya la trae contra mí. No sé si usted conoce a una persona que en este año no ve salir su condición, en la cual una y otra vez cae y vuelve a caer. Y la pregunta es, ¿por qué le va tan mal o por qué no le va tan bien a esa persona? Es cierto, esta es una realidad, no nacimos siendo todólogos. Existen áreas en la vida que desconocemos. Existen áreas en la vida en la cual no somos diestros. Y una tras otra cometemos el error por falta de experiencia en ciertas áreas, en ciertos aspectos. Y como menciono, pues a todos, sin excepción, en algún momento se nos puede barrer, en algún momento se nos puede ir, en algún momento nos podemos equivocar. Pero cuando esto se hace muy común en nuestra vida, ya estamos hablando de dos cosas. O no nos atrevemos en instruirnos en cómo debemos manejar nuestra vida y aprovechamos, o no conocemos cómo hacer las cosas, o no aprovechamos el otro aspecto, pues los errores que se cometieron y sacamos enseñanzas de ellos. Debemos conocer cuál es lo que o cómo debemos decidir, de tal forma que sí, o sea, como le digo, se nos va a barrer, nos vamos a caer, nos vamos a equivocar involuntariamente, sí, pero hay que aprovechar esos pues, tiempos de error, de tal forma que podemos aprovechar esas experiencias propias o también podemos aprovechar las experiencias de alguien más que nos comparte precisamente cómo salió o cómo se metió en alguna circunstancia pues que comprometió su vivir en paz. Hay principios o frases que Dios nos compartió en su palabra y que precisamente esos principios, frases nos dan la pauta para empezar a ver con más claridad del por qué nos salimos de una y nos metemos a otra. Mire, Isaías 5:3, pongamos atención, el consejo de parte de Dios, y quedó escrito en su palabra, Isaías 5:3. Por tanto, o sea, llegamos a esta conclusión. Mi pueblo fue llevado cautivo, quedó a expensas de las circunstancias, en esclavitud ante las circunstancias o ante las consecuencias, porque no tuvo conocimiento. Y su gloria pereció de hambre, o sea, todo lo que él aparentaba ser, pues se acabó. Y su multitud de abundancia se secó, ¿sí? Y tuvieron sed. Esa es la realidad. En Oseas 4:6 habla algo parecido a esto. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahí está la clave. No sabemos qué hacer. No sabemos qué decidir. Y algo que debemos caer en cuenta es que las buenas decisiones de hoy, las buenas decisiones que usted y yo tomemos hoy, aunque no garantizan un mejor futuro, las malas decisiones sí nos garantizan que de un momento a otro van a venir consecuencias. Esto es, siempre va a haber porcentaje, quizás mínimo o máximo, dependiendo de cómo tomemos nuestras decisiones,
pues de que vengan consecuencias. Pero como le digo, el decidir correctamente, el decidir responsablemente evitan esas consecuencias. Pero el decidir irresponsablemente, o como dicen por ahí, al ahí se va, seguramente estarán trayendo en un futuro, quizás inmediato, quizás después, pues consecuencias que pueden afectar nuestra paz, nuestra tranquilidad y esa forma plena de vivir, pues por falta de conocimiento. Por ejemplo, solamente le cito un ejemplo de lo que me ha acontecido, que me han comentado, de que he sabido, he conocido que me han comentado, personas que están a punto, allá, quizás en los años 80, 90, personas que estaban a punto de terminar el sexto semestre de preparatoria o de terminar su etapa escolar, ya sea de licenciatura o cualquiera, secundaria, primaria, pero decidieron dejarlo. Y hoy en día ya no obtienen un ascenso en el trabajo precisamente por falta de un preciado ahora elemental documento. ¿Por qué? Porque se decidió mal. Y hoy, pues, como le digo, se están padeciendo las consecuencias de las decisiones incorrectas en el pasado. Esta sociedad cada vez más requiere más preparación académica, es una realidad. Me acuerdo que cuando pasaba por ahí el carro de sonido, cuando yo estaba jugando quizás béisbol o fútbol en la calle, pasaba el carro de sonido y decía, se ocupan trabajadores para la maquiladora con tercero de primaria. Después, a la vuelta de ciertos años, con primaria terminada. Después con secundaria. Hoy están pidiendo preparatoria. Es una realidad. Es algo que no podemos negar. Necesitamos prepararnos académicamente porque el documento se va a ocupar. Tenía de repente alumnos que decían, yo no ocupo el documento. Y a la vuelta de 7, 8, 10 años, me dicen, oye, profe, ¿cómo tenía razón? Se ocupa bastante el documento. Otro ejemplo de lo que nos ha sucedido es la mujer, la clásica jovencita que dice, tengo un novio que no es creyente, o el clásico jovencito que tiene una novia que no es creyente. ¿Y qué sucede? Bueno, no era creyente, pero yo pensé que de repente ya se iba a convertir, porque se iba a casar conmigo, entonces ya lo voy a convertir. Y hoy estoy padeciendo las consecuencias de animarme a violentar los principios de Dios. Mire, de este último caso, ejemplos los podemos citar. Uno de ellos que me llamó mucho la atención, mire, exactamente el mismo día de la boda, el novio que aparentó ser lo que no era, dijo, bueno, ahora sí, ya eres mi esposa, ahora sí vamos a ver quién manda aquí. Y ahí te ves con tu iglesita porque jamás vas a volver a ir a esa iglesia. Y la sacó, o quiso sacarla. Fue tanta el daño que sufrió esa jovencita que dijo, en este mismo momento me regreso a mi casa con mis padres, e inició ese mismo día el divorcio, el mismo día de su boda. Qué tristeza, qué tristeza. ¿Por qué llegar a esas circunstancias, a esas situaciones, si de repente alguien nos dice un principio elemental de la palabra de Dios? No te unas en yugo desigual. No va a acontecer lo que piensas que va a acontecer. Ahora, si nos casamos siendo creyentes, también va a haber adversidades, pero no tan drásticas como las que suceden, las que he ejemplificado. Eso fue lo que aconteció. Ya me enfadé de tu iglesia, ahora vas a conocer quién decide aquí. O no lo dicen verbalmente, pero sí empiezan a vivir cosas totalmente fuera de la voluntad de Dios en el matrimonio hasta que se destruye. Y esto, como le digo, son solo ejemplos de los más comunes o de los más que yo he escuchado que me comentan, pero no solamente en esas áreas pueden suceder problemáticas por falta de conocimiento. Acuérdese el principio, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Esto es, la persona, mi hijo se metió en problemas por falta de conocimiento, por no decidir correctamente. Y como le menciono, esto puede acontecer en todas y muchas áreas de la vida. Problemas, nos metemos en problema tras problema tras problema por falta de conocimiento. Y después decimos, ¿por qué me está yendo mal? Por falta de conocimiento, por no saber decidir correctamente bajo los principios de Dios, que son infalibles, que son perfectos, que traen orientación a nuestra vida y que los frutos de decidir correctamente conforme a la voluntad de Dios, quizás al principio no los comprendamos, pero después da un fruto verdadero y hace la diferencia. Dios nos enseña en todas las áreas de nuestra vida cómo llevar
como le digo, nuestra propia vida, cómo llevar nuestra familia, cómo llevar las finanzas, que es algo muy importante también, cómo manejar una situación difícil. Mire, si no sabemos manejar una situación difícil, de ese conflicto o de esa situación difícil puede pasar a un gran problema con consecuencias catastróficas, porque no se sabe atender de una forma adecuada. Ese conflicto pues pasa a ser un problema muchas veces con consecuencias graves. Insisto, debemos reconocer, porque es una realidad de todos nosotros como seres humanos, debemos reconocer que no nacimos sabiendo todo. Y aún en esta etapa de nuestra vida, que quizás, ¿verdad?, ya pasamos de los 50 y tantos años, seguimos aprendiendo, porque seguimos desconociendo muchas cosas. Sin embargo, qué importante que en todas las etapas de nuestra vida investiguemos acerca de cualquier aspecto, cuál es la mejor decisión. En la palabra de Dios podemos encontrar principios elementales que nos llevan a tomar las mejores decisiones. La palabra de Dios, o Dios en su palabra, nos enseña a irnos con cautela en nuestro diario vivir y así evitar errores voluntarios y también que lleguen errores o erradicar al máximo los errores involuntarios. Solamente debemos dejar ser guiados por Dios, ser verdaderamente dirigidos por su palabra. Esa palabra, fíjese, nos evita a que lleguen factores que muchas veces se salen de control, los cuales se conocen como factores externos que llegarán de un momento a otro sin pensarlos o esperarlos. De un momento a otro van a llegar, así como llegó lo que hoy estamos viviendo. De un momento a otro llegó. Pero después de que se han pasado con todas estas experiencias y que si decidimos mal, vienen consecuencias, alguien que estamos o los que estamos alineados a Dios, si usted está alineado a Dios, primeramente buscará la dirección de Dios, buscará el conocer de Dios para entonces decidir ante cualquier circunstancia lo mejor. Y eso mejor quizás, fíjese bien, quizás no le llevará a dar total la solución, pero va a estar en mucha ventaja en aquellos que tomaron malas decisiones. Todo lo que nosotros hacemos, siempre, todo lo que nosotros hacemos, o que nos equivoquemos involuntariamente, nos debe de dejar una gran enseñanza, nos debe dejar una gran experiencia, y así posteriormente aminorar los efectos la próxima vez que suceda. Eso es principio de Dios, eso es elemental lo que nos enseña Dios. Proverbios 2.3 dice lo siguiente, Proverbios 2.3 dice, si clamares a la inteligencia, esto es, si anhelaras tener verdaderamente la inteligencia de Dios en tu corazón, y a la prudencia dieres tu voz, o sea, habla, quiero ser prudente, ¿cómo puedo ser prudente? Así, si como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. ¿Qué es el temor de Jehová? El respeto a Dios, el considerar a Dios en todos tus caminos, y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Señor Dios da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee, dice Proverbios 2.7, Él provee de sana sabiduría, ¿a quién? A los rectos. Es escudo, Dios es escudo a los que caminan rectamente. Mire, acorde a lo que leemos en este pasaje bíblico, es requisito elemental desear hacer con todo nuestro corazón las cosas bien. Desear vivir de una forma correcta. ¿Para qué? Para que Dios entonces pueda iluminar nuestro pensamiento, pueda iluminar nuestro corazón, pero no como por arte de magia, no, sino porque verdaderamente estamos buscando la sabiduría, estamos verdaderamente interesados en buscar la dirección de Dios y así evitar riesgos de fallar y de cometer errores, y entonces viene un amplio pensar en todas las áreas de nuestra vida. Siempre con cautela, siempre siendo prudentes, siempre pensando antes de actuar, aunque a veces se nos va. Debemos de tomar decisiones dirigidas por Dios. Si no se toman decisiones dirigidas por Dios, mire, vamos a cometer errores. Y si no estamos seguros de la decisión, busquemos el consejo. Siempre va a haber personas que tienen un camino más adelantado que nosotros, que nos pueden dar un consejo conforme a lo que dice la palabra de Dios y conforme a la experiencia propia,
cuando decidieron mal y cuando decidieron bien. Qué importante, qué trascendental investigar, seamos unos investigadores de cómo decidir correctamente en todas las áreas de nuestra vida. Hay que ser humildes y pedir el consejo, hay que instruirnos y al final, mire, vamos a tomar el camino que tenga menos riesgo, el camino que represente menos riesgo. Pero un factor esencial que debe de haber en su corazón, en mi corazón, es el interés de hacer las cosas bien. El interés de hacernos o de conducirnos de una forma justa, de una forma correcta, en beneficio nuestro y en beneficio de los nuestros. Permítame, le pongo este ejemplo que narra la Biblia y que lo podemos encontrar en Génesis 41:1. Génesis capítulo 41, versículo 1. Génesis quiere decir el comienzo, el principio. Y desde el principio Dios nos da mucha sabiduría, muchos consejos. Escuche bien, el ser precavidos, el ser cautelosos, el primero observar, analizar, investigar y también pedir el consejo. Escuche bien, Génesis 41:1. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. A él le parecía que estaba junto al río en ese sueño y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado, o sea, se alimentaban en el prado. Vacas hermosas, bonitas vacas. Y que después de ellas subían también del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, o sea, totalmente puro huesito, en la carne pegada a sus huesos. Y separaron, escuche bien, y separaron cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, esas vacas enjutas, o sea, flacas, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y entonces despertó Faraón. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ese pasaje nos lleva a que un hombre de Dios llamado José el soñador, pues le dijo qué significaba eso que había soñado. En este pasaje que acabamos de leer es importante, escuche bien, es importante no espiritualizar las cosas. Y debemos tomar el punto de inquirir, de investigar qué significa el sueño y no poner la atención en el sueño. O sea, ¿qué significa? ¿Qué es lo que Dios quería transmitirle en este caso a Faraón? Que el propósito fue posteriormente bendecir al pueblo de Israel. Bueno, ¿por qué hago esto? ¿Por qué le digo que no se ponga atención mucho a lo que, los sueños? No, porque muchos antes hacen énfasis en los sueños y empiezan a, es que soñé esto, y es que soñó aquello, ¿qué significa? Y muchas veces lo que significa es que le dio duro a los tacos, esa es la realidad. Bueno, quitemos, por eso le digo, la cuestión de los sueños. Vayámonos a lo que Dios nos quiere enseñar a través de este ejemplo que puso como, vamos a decir, como alegoría, pues el sueño. Como le digo, olvidemos el método que en este caso utilizó Dios y enfoquémonos en la enseñanza que Dios nos quiere dar a nosotros, a usted y a mí, hoy en este tiempo. Mire, como le digo, demos más importancia a lo que Dios nos desea enseñar. Y lo que podemos aprender de esta experiencia es que habrá tiempos de bonanza, pero también va a haber tiempos de escasez. Y que los tiempos, por llamarle así, malos, de escasez, se podrán evitar si somos previsores. Esa es precisamente la enseñanza. Anticipándonos sabiamente a lo que pudiera ocurrir en un futuro. Por ejemplo, en esta pandemia, en este contexto que estamos viviendo, quienes tenían todo su ingreso dependiente de uno solo y además no tenían un fondo de provisión para imprevistos, pues la pasaron más, como dicen ahí, más peor, la pasaron más mal que otros que tenían a lo mejor una fuente de ingreso adicional y además tenían un fondo de imprevistos. Y mientras se reactivaba la economía o Dios les daba sabiduría para qué decisiones tomar, precisamente dirigidos por Dios, pues esos fondos les suplieron lo que les requería y los manejaron de una manera administrativamente, de una manera bien racional. Y eso es lo que Dios desea, que seamos previsores, que pongamos la vista en un contexto global y que no decidamos así al vapor, como dicen las cosas. Tenemos que ser dirigidos por Dios.
Tenemos que ser dirigidos por Dios. Por ejemplo, en esta pandemia a muchos les cayó el 20, como dijeron, o sea, se les ocurrió, fueron dirigidos por Dios, o les vino ese pensamiento a su mente hasta después de mucho tiempo, que podían realizar sus ventas por internet y que podían ir a entregar sus productos por internet, aunque les iba a implicar más esfuerzo, pero tenían que adecuarse a las necesidades. Tenemos pues que ser previsores. Obviamente requerimos el consejo, obviamente muchas veces requerimos la experiencia de otros para aplicar correctamente los principios bíblicos que Dios nos deja en su palabra. Mire, porque son las preguntas que se hacen. Mucha gente, ¿por qué me va mal en el trabajo? Quizás porque no eres el empleado que tu jefe quiere que seas. ¿Por qué no me alcanza? Quizás porque no trabajas lo suficiente. O quizás porque no eres un buen administrador. ¿Por qué he tenido varios choques en el carro? Quizás porque manejas distraído. ¿Por qué me va mal en el matrimonio? Quizás porque te uniste en yugo desigual. Y porque no está siendo Dios, por medio de Cristo, el Señor de ese matrimonio. ¿Por qué no me alcanza el sueldo? Bueno, ya lo dije, porque no eres un buen administrador. Y si tu cónyuge es mejor administrador que tú, pues deja que ella maneje las finanzas de la casa. Hay que ser sabios. ¿Por qué me va mal en la vida de manera general? Quizás porque no has considerado tomar en cuenta a Dios en tu vida. Esa es la realidad. ¿Por qué si sigo siendo creyente sigo cometiendo muchos errores? Quizás porque no te instruye lo suficiente u obedeces poco a lo que Dios nos enseña en su palabra. Acuérdate, qué importante tener un corazón humilde para recibir el consejo de Dios. Mire, ¿por qué me va mal en esta vida? Simple y sencillamente porque el pueblo de Dios se destruye o fue destruido o cayó en esclavitud de muchas cosas o en situaciones difíciles porque les faltó conocimiento. Y además muchos no están la verdaderamente interesados en adquirir el verdadero conocimiento infalible, que es el conocimiento de Dios. Y como dicen por ahí, mire, si no vota, no se queje. Si no buscamos el conocimiento pues infalible y perfecto, que es el conocimiento pleno de Dios, pues no pensemos que nos va a ir muy bien en esta vida. Y con eso termino. Y no busque que Dios le hable en sueños. Eso lo utilizó Dios en ese momento para enseñar verdades infalibles a usted y a mí. Eso lo escogió ahí. Pero usted, mire, ya no busque en sueños. Mejor busque leer su palabra, la palabra de Dios, en donde precisamente le va a enseñar a decidir correctamente, si ponemos por obra lo que Él precisamente nos instruye. ¿Qué le parece? ¿Por qué le va mal en la vida? Porque no buscamos la dirección de Dios. Oremos al Padre Celestial. Señor, yo te doy gracias porque tú eres un Dios que te interesas en nuestras necesidades. Gracias, mi Dios, porque toda necesidad, todo lo que deseamos aprender para saber cómo conducirnos, tú lo dejaste escrito en tu palabra. Mi Dios, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, porque ahí verdaderamente nos demuestras tu amor, dándonos el consejo que es verdaderamente el perfecto para llevar una vida más plena. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Rey bendito. Amén. Que Dios le bendiga, que Dios le ayude a vivir mejor.